compañeros, retomamos el contacto en esta mañana que se puso un poquitito más fresca y eso provocó que tuviera que ponerme una campera. Estamos con Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Ayer, tras más de 4 horas de audiencia en el juzgado allí de la calle San José, se definió que se postergara para el próximo martes lo que puede ser seguramente una resolución que detenga las obras de UPM. Esto porque no se presentaron esos controles o esos informes medioambientales que se había solicitado y que tendrían que haber sido entregados el año pasado. Raúl Viñas, ¿qué podemos explicarle al televidente? ¿En qué situación se está actualmente? ¿Podrían detenerse definitivamente las obras de UPM y por qué? Las obras de UPM, nuestro pedido es que se detengan hasta que la empresa presente esos estudios que tú decías estaban debidos de presentarse por la resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en noviembre, pero noviembre del año pasado, o sea, hace un año atrás. Nosotros entendemos que esa situación es insostenible. La resolución del Ministerio en aquel momento, que a nosotros no nos cayó bien, porque fue dada de una forma express 2 días antes de que el presidente de la empresa viniera a visitar al presidente de la República, o sea, y en aquel momento en que además se habían dado incentivos, seguramente la audiencia los recuerda, a los funcionarios de Dinama. Bueno, esa resolución marcaba claramente que como previo a la construcción, 1 año antes de comenzar la construcción y 2 años antes de la operación, los estudios tenían que estar prontos y el plazo para presentarlos y que los mismos estuvieran aprobados era noviembre del año pasado. La empresa presentó parcialmente algunos de ellos, pero algunos de los principales, como por ejemplo la posibilidad que existe real de que no lleguen con concentraciones importantes los desechos de la empresa al río y que se pueda hacer un manejo adecuado del agua del río, ese no ha sido presentado. Los análisis que se hicieron previamente, las simulaciones muestran que no lo logran con la cantidad de agua que tiene el río y es claro que es difícil de hacer porque estamos hablando de una planta que es el doble del tamaño de la de Fray Bentos en un río 10 veces más chico. Niña, para entenderlo, usted ayer me mencionaba algo en el diálogo previo que teníamos coordinando este móvil. ¿La empresa a medida que va construyendo tiene que ir presentando o previamente tiene que ir presentando los informes y allí ir construyendo? La empresa intenta hacer creer que tiene que irlo haciendo paulatinamente. En realidad, la resolución escrita, o sea, lo que mandataron de nuestro gobierno y la forma en que se trabaja con este tipo de proyectos, es que tiene que estar todo pronto antes de empezar. ¿Por qué? Porque eso no sucedió. Eso no ha sucedido, evidentemente, está todavía hoy sin suceder y evidentemente eso tiene que ser así, porque, por ejemplo, si la parte del difusor de los efluentes, de los desechos, de la basura que la empresa va a lanzar al río todos los días, no funciona, la planta no podría operar en nuestro país. Ese es el punto, digamos, importante o principal. La otra cosa es que sin una línea de base, sin saber cuál es la situación del ambiente antes de que la empresa empiece a trabajar, en todos los sentidos, cómo está el agua, cómo está el aire, cómo vive la gente alrededor, cómo está la fauna, la flora, el suelo, si eso no está completo antes, después es muy difícil controlar los efectos de la operación de la empresa. Le pido concretamente una respuesta porque ya nos tenemos que despedir. Esta falta de controles, que no se presentaran estos informes medioambientales, ¿es un error de quién? ¿De la empresa o de los controles que tendría que haber hecho la Dinama a entender de modo? Nosotros lo que hemos visto es que dentro de la Dinama las alertas sonaron, o sea, los informes técnicos de los técnicos de la Dinama informan falta esto, falta aquello. Sin embargo, la parte política no operó de acorde con eso y no se le solicitaron a la empresa las cosas que la empresa tendría que por sí misma presentar y que hoy intenta de alguna manera seguir sin presentar hacia el futuro, comprometiendo la seguridad jurídica del país, porque queda como que una empresa puede hacer lo que quiera, comprometiendo el ambiente y comprometiendo el futuro del Uruguay y los uruguayos para un proyecto que no le da nada al Uruguay. Viñas, le agradecemos este contacto. Gracias a ustedes. Esta audiencia va a continuar y puede haber una resolución el próximo martes allí en el Juzgado de lo Civil de la calle de San José, así que aguardaremos por esa resolución judicial. Siguen ustedes.